En este día quiero compartir con ustedes el paso a paso de este baloncito americano, así que vamos a realizarlo ya sea en colgante o en llavero. Mide aproximadamente 8 centímetros y medio. Vamos a estar utilizando hilaza de color canela o un color bajito, café bajito que ustedes puedan conseguir. Utilizaremos blanco, también una hebra de color negro. Utilizaremos gancho de 2.5, nuestra aguja lanera, hilo para coser de color negro, ya saben que el relleno. Y si lo van a hacer colgante como yo, utilizaremos el hilo y el broche. Comenzaremos este baloncito con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. Tenemos 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar bien la hebra. Ahora en la vuelta 2 vamos a realizar un punto y un aumento por toda la vuelta. Un punto y un aumento. Así lo vamos a hacer por toda la vuelta. Al final vamos a tener 9 puntitos. Ok, ahora vámonos con la vuelta número 3 y vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Aquí ya pueden comenzar a ir marcando para que no se pierdan en las vueltas. Entonces vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta. Al final vamos a tener 12 puntitos. Vamos a realizar la vuelta 4 y haremos 3 puntos y un aumento. 3 puntos y un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Vamos a terminar con 15 puntitos. Bueno, aquí ya hemos terminado la vuelta 4 y vamos a cortar la hebra. Vamos a cerrar bien, a hacer un cierre perfecto para que no se vean las marcas del cambio de hilo. Y aquí nada más jalamos la hebra y vamos a poner una aguja lanera. Y como les he mostrado en algunas veces, pues vamos a hacer ese punto falso aquí para que nos quede lo más discreto este cerrado. Entonces regresamos por acá. Aquí solamente anudamos muy bien. Bueno, una vez ya cerrado aquí, vamos a calar ahora el color blanco. Así, vamos a hacer como una cadenita. Y en ese mismo punto vamos a hacer un punto bajo. Ahora sí nos vamos a ir en esta vuelta 5 haciendo punto sobre punto por toda la vuelta. Punto sobre punto hasta terminar. Aquí vamos a ir marcando, pero vamos a comenzar con 2 puntos. Hacemos el aumento. Y ahora sí nos vamos con 4 puntos y un aumento. Hacemos los 4 puntos y un aumento, así nos vamos. Y al final nos van a quedar 2 puntos solitos. Aquí terminamos la vuelta con esos 2 puntos que les comenté. Y vamos nuevamente a cerrar, cortamos la hebra y cerramos con la aguja lanera, cerramos bien, como les enseñé hace un momento. Y ahorita continuamos. Vamos a continuar ahora con
nuevamente con este color. Vamos a hacer en esta vuelta 5 puntos y un aumento por toda la vuelta. Ya saben, hacemos los 5 puntos. Llevamos 3, 4, 5 y un aumento. Así hacemos por toda la vuelta hasta terminar. Bueno, ahora vamos con la vuelta número 8 y en esta nos corresponde hacer 6 puntos y un aumento, pero como es número par, pues lo vamos a dividir como le hacemos normalmente. Entonces vamos a poner aquí 3 puntos, 1, 2, 3 puntos y ahora sí el aumento. Y nos vamos a ir toda la vuelta con 6 puntos y un aumento. Vamos a hacer los 6 puntos y un aumento y así nos vamos y al final nos van a quedar 3 puntitos para completar esta secuencia. Muy bien, ahora vamos con las vueltas de punto sobre punto y vamos a tejer la vuelta 9, la 9, la 10, la 11 y la 12 de punto sobre punto por nuestros 24 puntos. Son 4 vueltas así, de punto sobre punto por nuestros 24 puntos y así hacemos 4 vueltas. Vamos a tejerlas y en un momento nos vemos. Y bueno, ya va agarrando forma nuestro baloncito. Vamos con la vuelta número 13, nos corresponde 6 puntos y disminución. Igual vamos a dividir los primeros 6 puntos para que nos quede muy bien la forma. Entonces hacemos 3 puntos y una disminución. Ahora sí, vamos a hacer 6 puntos, disminución, 6 puntos, disminución y al final haremos los 3 puntitos. Al final de esta vuelta vamos a cortar hebra y vamos a cerrar muy bien, porque ahora vamos a continuar con el color blanco. Vamos ahora con la vuelta 14, ponemos el hilo de color blanco. Aquí yo siempre le doy como unas vueltas para que quede bien anudado. Ahí está. Ahora aquí mismo vamos a hacer el primer punto para que nos salga la cuenta de todos los puntos que vamos a realizar. Y vamos a hacer en esta vuelta 5 puntos y una disminución por 3 veces hasta terminar. Tenemos 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos aquí la disminución. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta hasta terminar. 5 puntos y una disminución. Vamos ahora con la vuelta 15 y vamos a realizar 4 puntos y una disminución. Ya saben que cuando es número par, pues vamos a dividir igual. Y aquí vamos a hacer los primeros 2 puntos, 1 y 2. Hacemos la disminución. Y ahora sí continuamos haciendo 4 puntos y una disminución. Toda la vuelta, al final hacemos los 2 puntos solitos. Terminando esta vuelta, igual vamos a cortar la hebra de color blanco y cerramos porque continuamos con el color canela. Aquí ya quedó bien cerradito, pero antes vamos a ir rellenando para que no se nos complique cuando ya se esté cerrando, así que vamos a rellenar. Vamos a poner suficiente relleno. Bien en la puntita también para que quede bien formadito nuestro balón. Bueno, ya aquí rellenamos lo más que se pudo el baloncito y ahora vamos con la vuelta número 16 y vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta. Aquí estamos ingresando este hilo. Ahora vamos a hacer punto sobre punto por toda la vuelta, como les comenté, por estos 15 puntitos.
Ahora vamos con la vuelta número 17 y en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 3 veces. Al final nos van a quedar 12 puntitos. Mientras se pueda, vamos a seguir rellenando. Ahora vamos con la vuelta número 18 y realizaremos 2 puntos y una disminución por 3 veces. Y ya casi estamos finalizando. Hacemos 2 puntos y disminución. Lo hacemos por 3 veces hasta terminar esta vuelta. Aquí ya estamos por terminar, le estamos poniendo el relleno para que se meta muy bien en estas partecitas. Y ahora vamos con la última vuelta, ahora sí, y vamos a realizar un punto y una disminución. Igual por 3 veces, al final nos van a quedar 6 puntitos que vamos a cerrar en un momento con la aguja lanera. Acuérdense que es un punto y una disminución, un punto y una disminución hasta terminar. Terminando, jalamos la hebra, se la ponemos a una aguja lanera para poder cerrar y vamos a cerrar como cerramos normalmente nuestros trabajos, tomando solamente la hebra que se logra aquí ver hacia afuera. Vamos a meter hacia adentro y bueno, miren, ya nos quedó el baloncito. Solamente vamos a darle forma con nuestras manos porque tenemos que distribuir muy bien el relleno. Vamos a darle forma, aquí la forma que ustedes le vayan queriendo dar. Bueno, ahora vamos a hacerle el bordado. Aquí ya le pasamos este hilo, este color negro, aquí en lo que es el centro del baloncito. Salimos en un punto y nos vamos a ir hasta el otro extremo. Y miren, ahora del extremo vamos a salir en un punto al ladito. Lo que vamos a hacer es esa costurita que traen los baloncitos. Ustedes se la pueden ir acomodando como prefieran. Pero, bueno, más o menos es así. Como un tipo zipper. Ahora con un hilito de coser súper delgadito vamos a hacerle ese detalle que tiene en la orilla este bordado. Esto es totalmente opcional. Si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, y si no lo quieren hacer, igual se ve muy bien así su baloncito. Pero miren, es como una costurita muy ligerita que tiene en las orillitas de como que este bordadito. Y bueno, así vamos en nuestro trabajo. Vamos a ponerle solamente, en mi caso voy a ponerle un colgante, entonces usaré de este hilo. Vamos a meter una punta aquí. Así es como yo lo hago, de una manera muy práctica. Vamos a hacer un nudito. Ahora sí, ya que está bien alineado aquí, vamos a colocarlo en
nuestro balón, buscamos algún puntito por aquí y salimos en medio de un punto. De igual forma vamos a hacer con esta otra punta, solo cuidando que no sea en el mismo punto para que no se nos vaya a salir. Y bueno, así nos queda nuestro baloncito americano. Ya escondimos las hebras del colgante y nos queda de esta manera. Ustedes pueden ponerle llaverito o igual un colgantito. Queda de 8 centímetros y medio, es un tamaño muy ideal. Así que espero que se animen a realizarlo y me compartan sus trabajos. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto!